es todo para mí, soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo. Buenos días. Good morning, everyone. ¿Estamos alegres? Es el día del Señor. Are you happy? Today is the Lord's Day. Amen. Y es un día especial para nosotros como congregación hispana. Estamos hoy celebrando nuestro 4º aniversario. Hace 4 años que iniciamos la obra en este lugar. As congregation, we are happy today because we are celebrating our 4th anniversary. 4 years ago, we came to this place to start the congregation. The Lord is good, no matter what. God is good all the time. El Señor es bueno, hermanos. No importa lo que pase, el Señor es bueno. Después de Dios y de mi familia, la iglesia es lo que más amo. No sé en el caso de ustedes, pero así debe ser. Y así debe ser porque el Señor Jesús amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. God is first, second is my family, but at least for me, church is the third place. Church is the third thing that I love the most in this earth. That's my personal thinking, and obviously it's because Jesus Christ loved the church and gave himself for the church. Así que esta semana estaba pensando en la siguiente pregunta que yo quiero que usted se haga porque solamente usted puede responderla. So this week I was thinking about this question that I was asking myself, and I want you to think in this question because only you have the answer. La pregunta es, hermanos, si todos los miembros de la iglesia fueran como yo, ¿cómo sería la iglesia? The question is this one. If all the members of the church are like me, how the church will be? Then you have the answer. And I was thinking so deeply this week about that question. Yo pensaba muy profundamente, hermanos, esta semana acerca de esa pregunta, porque con regularidad escucho a personas, incluso miembros de la iglesia, refiriéndose mal o hablando mal acerca de otros miembros de la iglesia, como si ellos fueran o como si nosotros fuéramos el parámetro a seguir. La iglesia debería ser como nosotros, porque si la iglesia es como nosotros, la iglesia va a estar bien, ¿cierto? Y hablan mal acerca de otros miembros. Pero ¿qué hace tan grande a la iglesia del Señor? Es lo que quiero que consideremos en esta mañana. So the reason I was thinking in this question is because regularly, so often I heard some people, even church members saying, you know, this guy over here, this woman over here, talking about someone else in church. Like if like they are the standard, right? I am good, and the church supposed to be like me because, you know, that's the best way. But what's so great about the church? Is it me? Is the church great because who I am? It's because my standard? So this morning I want to talk to you about what's so great about the Church of Christ. Hoy yo quiero hablar con ustedes, hermanos, acerca de qué hace grande a la iglesia de Cristo. Esta iglesia a la cual pertenecemos. ¿Qué hace grande a la iglesia? ¿Es mi estándar? ¿Es mi pensamiento? ¿Es lo que yo hago? ¿O qué es lo que hace grande a la iglesia? Hermanos y amigos, esta meditación es para que todos los que hoy escuchamos esta enseñanza y los que miran en el futuro podamos comprender por qué esta iglesia es tan importante o debe ser tan importante para mí. So this lesson is for you and for me, that all of us can understand why this church is so great
And let me tell you, it's not because of me. It's not because the way I conduct myself. Please read with me Ephesians chapter 5, verse 23 to 27. Por favor, lea conmigo Efesios capítulo 5, versículos 23 al 27. Dice Pablo a la iglesia de Éfeso: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. Por tanto, o así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin. Vea el propósito en el versículo 27. Please pay attention on verse 27. The purpose. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Palabra del Señor. En esta mañana, hermanos, tomado de este texto, yo quiero presentarles a ustedes algunas razones o características que hacen grande a la iglesia. So this morning I want to present to you some characteristics of the church that make it so great. Y si a usted le gusta poner atención, hermanos, cada una de estas características van a ir con la letra P, todas ellas, para que podamos recordarlas. En primer lugar, el gran plan. Es lo que hace grande a la iglesia del Señor en primer lugar. El gran plan. Porque esta iglesia, hermanos, a la cual nosotros pertenecemos, fue planeada, perfectamente diseñada por Dios desde antes de la fundación del mundo. Tan solo una página atrás, en Efesios capítulo 3, versículos 10 y 11, el apóstol Pablo dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales. Verso 11. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Hermanos, es el gran plan de Dios. La iglesia a la cual usted y yo pertenecemos estuvo en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo. Desde mucho antes que Adán y Eva pecaran, estaba en la mente de Dios, en la mente de Cristo, diseñar la iglesia. ¿No les parece a esto a ustedes maravilloso? Desde que antes nosotros fuéramos concebidos en la mente siquiera de nuestros padres, ya Dios tenía el plan de hacernos pertenecer a esta iglesia. Esta iglesia, que fue planificada desde antes de la fundación del mundo, también fue predicha por los profetas en el Antiguo Testamento. Allá en 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 12 al 16, cuando se le anuncia a David acerca del establecimiento del reino. Allá en Daniel 2:44, cuando Daniel dijo exactamente cuándo y dónde iba a ser esta iglesia establecida. Así que escuche muy bien, esta iglesia fue planeada desde antes de la fundación del mundo, fue profetizada por medio de los profetas en el Antiguo Testamento y finalmente es declarada por Juan el Bautista y Jesús mismo cuando inician su predicación. Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado, fue la primera expresión que dijo Juan el Bautista después de 400 años de silencio. De la misma forma comenzó Cristo su predicación. Arrepentidos, porque el reino, es decir, la iglesia ahora estaba un poco más cerca de la humanidad. Finalmente esa iglesia planeada, profetizada y anunciada es establecida o cumplida precisamente según lo planeado. Yo quiero que usted se lleve esto en la mente, mi hermano, y si usted está escuchando esta lección después. La iglesia no es un plan secundario. La iglesia no fue un plan de último momento porque Cristo falló, como algunos dicen. Entonces la iglesia tuvo que ser creada como un plan secundario. No, la iglesia fue exactamente lo que Dios planeó
y fue creada y establecida y cumplida según lo planeado en Hechos capítulo 2, versículo 16 en adelante. Así que esta es la primera característica, la primera cosa importante que vemos del por qué esta iglesia es tan grande, por el gran plan, el plan eterno de Dios en su mente. Ninguna iglesia originada por hombre puede afirmar tal cosa. Ni los pentecostales, ni los bautistas, ni los testigos de Jehová, ni la iglesia católica, ni ninguna otra iglesia creada por hombres puede afirmar esto que hoy estamos diciendo esta mañana. La iglesia de Cristo es tan grande porque fue planeada en la mente de Dios. Todas las demás congregaciones o denominaciones que usted ve hoy fueron planeadas en la mente del ser humano, en la mente del hombre, no en la mente de Dios. En segundo lugar, hermanos, ¿qué es lo que hace grande a la iglesia? Es el gran precio que se pagó por ella. El gran precio. Como hemos hablado en otras oportunidades y como lo mencionó también nuestro hermano hoy al participar de la Santa Cena, Jesucristo se entregó a sí mismo por la iglesia. El precio que se pagó para comprar esta iglesia fue la sangre inocente de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18. Nunca en la historia de la humanidad algo ha sido comprado con un valor tan grande. Con regularidad veo ahí en las noticias o videos que están subastando, no sé, las zapatillas o los zapatos de Michael Jordan, o el último sombrero que utilizó Michael Jackson en uno de sus conciertos, y se subastan por millones y millones de dólares. Pero nunca ha habido nada que haya tenido más precio como el precio que se pagó por la iglesia. Pablo le dice a los efesios, Cristo se entregó a sí mismo, voluntariamente decidió dar su vida por la iglesia. Le dice Pablo a los corintios que Jesucristo fue crucificado por la iglesia. Es decir, el único motivo, la única razón o pensamiento con el que Cristo iba caminando hacia el Gólgota, cargando esa cruz, la única razón por la que él mantuvo silencio cuando lo golpeaban, la única razón que lo motivaba a seguir adelante fue salvar a la iglesia. Y sabe, yo siempre le invito a ustedes a hacer esto personal. Cristo iba cargando esa cruz y cada golpe que le daban guardaba silencio para salvar a Cristian. Para salvar a Cristian. Él murió por mí. Murió por usted. ¿No le hace a usted eso grande cuando nosotros nos miramos al espejo y en ocasiones nos falta amor propio y no nos gusta lo que vemos en el reflejo? Solo basta recordar que somos valiosos porque Cristo dio su vida por nosotros. Cristo compró la iglesia con su sangre. Así que cuando yo hablo acerca de otro hermano en Cristo, cuando yo abro la boca para hablar de un hermano en Cristo, de una hermana en Cristo, debería recordar que estoy hablando, murmurando o diciendo algo en contra de alguien por el cual Cristo dio su vida. En ocasiones no nos tiembla la mente o la lengua para hablar acerca de otro hermano de la iglesia, porque ese hermano debería ser como yo. Si ese hermano fuera como yo, la iglesia fuese diferente. ¿Sí me entiende? Todos aquí somos importantes, ¿cierto? Todos aquí tenemos errores, defectos, pero la misma sangre, ni una gota más, ni una gota menos, la misma sangre que Cristo derramó por mí, es la misma que derramó por usted. Y eso es lo que hace grande a la iglesia, eso es lo que nos hace grandes a nosotros. Yo soy grande. Porque la iglesia no es este edificio, ¿cierto? La iglesia somos nosotros. Yo soy grande porque Cristo me amó y se entregó por mí. Cristo es, por tanto, hermanos, la cabeza y el salvador de la iglesia. Ninguna iglesia
originada por el hombre puede afirmar tal cosa. Esto es lo que hace grande a la iglesia también, el gran precio que se pagó por ella. En tercer lugar, el gran Pentecostés, ese día tan espectacular del cual siempre predicamos, del cual siempre hablamos, el gran día del Pentecostés. ¿Qué de especial tiene el día de Pentecostés? El día de Pentecostés es especial precisamente porque es el cumplimiento, hermanos y amigos, de esa gran iglesia que fue diseñada en la mente de Dios. Todo, desde Génesis 1:1 hasta el final de Malaquías, apunta hacia Hechos 2. Todo lo de Hechos 3 hasta el final de Apocalipsis apunta hacia Hechos 2. En todos los temas que nosotros tratemos de la Biblia, siempre vamos a ir a Hechos 2 porque es exactamente ese día cuando la iglesia comenzó. En Daniel 2:44 dice Daniel, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Daniel dijo exactamente cuándo. En los días de estos reyes, en los días del Imperio Romano. Isaías dijo en el capítulo 2 al 4, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Fue el día de Pentecostés en Jerusalén, cuando estaban reunidos los apóstoles, que vino del cielo un viento, como un estruendo, y el Espíritu Santo cayó sobre los apóstoles y comenzaron a hablar en otras lenguas. Ahí se cumple lo que Marcos 9:1 y Lucas 24:49 dice, que el reino vendría con poder. Es decir, el día de Pentecostés en Hechos capítulo 2 es un día fascinante. El inicio de la iglesia, de eso tan maravilloso que había sido un misterio para los antiguos, finalmente se estaba cumpliendo. El plan eterno de Dios se cumplió el día de Pentecostés. Así que cuando a usted le digan, la iglesia de Cristo no fue la primera que se estableció, si no fue la primera que se estableció, entonces ¿cuál fue? Usted lee Hechos 2:47 y el texto dice, el Señor agregaba o añadía cada día a la singular, a la iglesia, los que habían de ser salvos. Antes de ese acontecimiento, la iglesia nunca estuvo en existencia. Ese término en singular, la iglesia, ¿a cuál se refiere? A la única que existía. En ese tiempo, las personas de ese tiempo no tenían que lidiar con el problema o con la pregunta, ¿a cuál iglesia se congrega usted? ¿A cuál iglesia asiste usted? No habían tantas denominaciones u opciones como existe hoy. La única era la iglesia de Cristo, la única iglesia que ellos conocían según el Antiguo Testamento en el plan eterno de Dios. Es por eso que hace un momento les acabo de decir, la iglesia es el centro de la Biblia. Todo desde Génesis hasta Malaquías nos lleva a Hechos 2. Hechos 3, desde Hechos 3 hasta Apocalipsis nos lleva a Hechos 2. Esto es lo que hace grande a la iglesia, hermanos. Y ninguna iglesia originada por el hombre puede afirmar tal cosa. Le invito a usted a buscar en internet cuándo nacieron cada una de estas denominaciones. Los mormones, los pentecostales, los testigos de Jehová, todas estas denominaciones, los bautistas, y se dará cuenta que fueron originadas después del año 1500 por hombres. Ellos no son la iglesia del Señor. Yo ni siquiera me atrevo a decir la iglesia mormona, porque no son iglesia. Solo existe una iglesia por la cual Cristo murió. Hermanos y amigos, otra cosa que hace grande a la iglesia de Cristo es el gran patrón. ¿Qué es un patrón? ¿Qué es un patrón? ¿Alguna vez usted se ha dedicado a hacer ropa, vestidos, algunas otras manualidades que en el orden de poder crearlas usted necesita un modelo, un patrón para poder hacerlo, ¿cierto?
La iglesia tiene un patrón con el cual se debe conducir. Ese patrón o ese modelo a seguir es lo que hoy tenemos en el Nuevo Testamento. Pablo le dice a Timoteo, en segunda de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Cuál parte de la escritura? Toda. Y es útil para instruir, para redarguir, para enseñar, a fin de que el hombre de Dios sea completo, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, que como iglesia, a nosotros el Señor no nos ha dejado sin guía, no nos ha dejado a la deriva, pensando en que podemos hacer lo que, y perdone la expresión, lo que nos da la gana, lo que nos parece. No, el Señor nos ha dejado un patrón a seguir, una línea de mandamientos que nos proporciona la seguridad de que vamos a llegar a la eternidad. Hoy, el mundo religioso está más que nunca dividido, pensando que lo que ellos hacen los va a llevar a la eternidad, ¿cierto? Pero Proverbios 14:12 dice, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, dijo el salmista. Necesitamos esta guía, necesitamos este patrón para poder estar seguros que estamos haciendo la voluntad de Dios. ¿Cómo estoy yo seguro que estoy agradando a Dios? Bueno, si estoy cumpliendo sus mandamientos, esta guía práctica. Es por eso que el Nuevo Testamento me proporciona a mí el modelo original de Dios para su iglesia. ¿Cómo me debo comportar? ¿Cómo debo actuar? ¿Qué cosas debo hacer o qué cosas debo dejar de hacer? Cuando usted tiene ese tipo de preguntas, vaya a la palabra de Dios, vaya al Nuevo Testamento. Solamente la Biblia. Solo la Biblia es lo que necesitamos. En la iglesia de Cristo no tenemos catecismos, no tenemos declaraciones de fe, ni ningún otro libro creado por hombres para decirle a usted cómo se debe comportar. Solo la Biblia es suficiente, pero ninguna iglesia originada por el hombre puede afirmar tal cosa. Los católicos tienen su catecismo. Aparte de la Biblia necesitan el catecismo. Los mormones necesitan, aparte de la Biblia, el libro mormón de José Smith. Y si usted va a muchas denominaciones hoy en día, le ofrece una declaración de fe, un libro aparte o una serie de reglas aparte de la Biblia para que usted se conduzca. ¿Qué hace grande a la iglesia de Cristo? Nosotros nos regimos solo por el patrón del Nuevo Testamento. La siguiente característica, hermanos, es el gran propósito de la iglesia. Antes de continuar con la diapositiva, le quiero preguntar, en su mente, por favor responda, ¿cuál cree usted es el propósito de la iglesia? Es decir, Dios la diseñó desde antes de la fundación del mundo, la profetizó en el Antiguo Testamento, Cristo vino a establecer la iglesia, pero ¿cuál es la razón de que la iglesia esté en esta tierra? Think for a moment in this question. What's the purpose? What's the purpose of the church? I mean, God planned it before the foundation of the world. The church was prophesied in the Old Testament, and Jesus Christ came to die in order to, establish the church. But what's the main purpose of creating the church and living it here in earth? What's the main purpose? El principal, escuche bien, principal, porque pueden ser varios propósitos por los cuales la iglesia está acá, pero la principal razón, el principal propósito de que la iglesia esté en la tierra es porque hemos sido encomendados por Dios para enseñar el evangelio a toda persona aquí en la tierra. Yo siempre me he preguntado, ¿por qué Dios me escogió a mí para predicar su palabra? ¿O por qué? No solo por qué a mí, ¿por qué al ser humano? ¿No hubiese sido un trabajo que hubiesen hecho mejor los ángeles? Digo, los ángeles hubiesen predicado mejor.
La gente quizás le creería más a los ángeles porque son más santos, son más poderosos, son seres espirituales, celestiales, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué a mí? ¿Por qué a la iglesia? ¿Por qué se nos ha dado a nosotros esa encomienda? Lo que hoy conocemos como la gran comisión. La gran comisión en Mateo capítulo 28. Id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es la iglesia la que tiene este propósito. Esto es lo que hace grande a la iglesia del Señor. Y una vez más, como lo he dicho en otras ocasiones, este mandamiento de la gran comisión, Cristo Jesús se lo dio a sus apóstoles. Ahí en Mateo 28. ¿Qué hubiese pasado si ellos se cruzan de brazos y dicen, el Señor Jesús se volvió loco? Digo, es un gran maestro, pero ¿cómo vamos a predicar el evangelio a todo el mundo? No hay internet, no hay Facebook, no hay Twitter, no hay Instagram, no hay cartas, no hay aviones, no hay carros, no hay nada. ¿Cómo vamos a cumplir esta encomienda? Pero lo hicieron. Si ellos hubiesen obviado ese mandamiento, la iglesia no existiría hoy. Porque esto es algo que debemos continuar haciendo. The Great Commission, right? Matthew 28. What would have happened if the apostles were just thinking, Jesus Christ is crazy? I mean, don't get me wrong, he's my savior, but he's asking me something real hard. We don't have internet, we don't have Facebook, we don't have Twitter, we don't have Instagram. How in the world we are going to preach to the whole world? But they did it, right? They did it without all the tools that we have today. And the church is existing now because they took very seriously this commission. Do we? Do we think the same way? That's one of the reasons church is so great, because we have the greatest purpose in this earth, and that is to save my name, try to save with the gospel all the people around me. Are we doing it? Are we doing it? La iglesia, hermanos, se nos ha confiado el mensaje entonces salvador del evangelio, el cual debe ser obedecido. Por favor, no me malentienda. Las personas no van a ser salvadas por mí. Yo no salvo a nadie. He escuchado a muchos predicadores decir, he bautizado 1000 personas. Y esas 1000 personas se van a bautizar porque yo los bauticé. O se van a salvar, perdón, porque yo los bauticé. No, se van a salvar porque ellos obedecieron el plan de Dios. Nosotros solamente somos instrumentos. Y la iglesia tiene esa gran labor de predicar a otros el mensaje de Dios, así como lo hemos recibido nosotros. No olvidemos, hermanos, que al predicar el evangelio glorificamos a Dios y preparamos, esto es importante, preparamos a todos los hombres para el juicio final. Cuando predicamos el evangelio, preparamos al hombre para el juicio final. Juicio que, por cierto, usted y yo también vamos a enfrentar. En sexto lugar, hermanos, vamos finalizando. Usted que le gusta tomar notas puede ver entonces que todas van con P para que sea fácil de recordar. Y esta número 6 es el gran pueblo. ¿Cuál es el gran pueblo? ¿Cuál es el gran pueblo? La iglesia, hermanos y amigos, no son estas 4 paredes. La iglesia somos nosotros. Qué lindo ir a la iglesia. Cuando usted dice, qué lindo ir a la iglesia, estoy feliz porque voy a ir a la iglesia. Está diciendo que está feliz de ir a ver a sus hermanos en Cristo, ¿verdad? Porque la iglesia somos nosotros. Es la iglesia, ese grupo de los llamados fuera. Ya hemos dicho esto en otras ocasiones. La iglesia viene de un término griego que es eclesía. Los llamados fuera. Hemos sido llamados por Dios a través del evangelio para pertenecer a este grupo de imperfectos que estamos tratando de perfeccionarnos con la ayuda del Señor. Por eso me duele tanto cuando alguien habla mal de la iglesia.
Yo no voy a esa iglesia porque ahí solo hipócritas hay. Yo no voy a esa iglesia porque ahí solo pecadores hay. Pero no dicen lo mismo del estadio o del festival, del carnaval, del concierto. En un estadio de fútbol también hay hipócritas. Y la gente igual va. Pero ¿por qué se demanda tanto de los miembros de la iglesia? Que se espera de nosotros santidad, y lo somos. La Biblia dice que somos santos, pero que estamos también moldeando muchas cosas negativas que hay en la vida. El hecho que yo tenga defectos que debo cambiar no significa que la iglesia no es grandiosa. El texto que leíamos acá en Efesios dice que Cristo murió. Se entregó a sí mismo por la iglesia, verso 27, para presentársela a Él. Presentársela a Él, no a los demás. Presentársela a Él, una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Una iglesia santa, dice el verso 27. ¿Qué es lo que hace grande a la iglesia de Cristo? Es una iglesia santa. Una iglesia sin mancha, sin arrugas. Y entonces yo me miro al espejo y me veo un montón de arrugas todo el tiempo. Me veo un montón de manchas. No me siento tan santo, pero la Biblia dice que lo soy. Y debo creerlo. Este gran pueblo es el pueblo salvo de entre todas las naciones. Somos salvos, hermanos. Amigos, somos salvos por la sangre de Cristo. ¿Cuánto significa eso para nosotros? ¿Ha escuchado usted esta expresión? ¿Ha escuchado usted esta expresión? Yo estoy en Cristo, pero no necesito estar en ninguna iglesia. Yo soy salvo, pero no necesito ir a ninguna iglesia. Quiero que piense en esta pregunta. ¿Hay alguna diferencia entre estar en Cristo y estar en la iglesia? ¿Hay alguna diferencia? Piense por un momento. ¿Hay alguna diferencia entre estar en Cristo y estar en la iglesia? No hay ninguna diferencia. Porque si estás en Cristo, es porque estás en la iglesia. Gálatas capítulo 3, versículo 27. Todos los que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos, y venimos a ser parte de la promesa de Abraham. Usted no puede estar en Cristo y estar fuera de la iglesia. Is there any difference between be in Christ or be in church? Think for a moment. Is there any difference? Not at all. If you are in Christ, that means you are in His church. Galatians chapter 3, verse 27. But so many times I have heard people saying, I am saved, I am in Christ, but I don't need to go to the church. I don't need the church. I don't need the church in order to be saved. We have to think about it with love and patience. We have to correct them, because in order to be saved, we must be in Christ, and that means that we have to be in His church. Right? Ok, continuamos, hermanos. Este gran pueblo son aquellos que se preocupan unos por otros. Nos preocupamos unos por otros porque nos amamos, tenemos las mismas bendiciones, somos el mismo pueblo de Dios, amamos al mismo Salvador, tenemos una meta en común. ¿Cuál es esa meta, hermanos? Si no es ir al cielo. Esta no es una carrera de velocidad, a ver quién llega primero a la meta. No, me parece más como una carrera de equipo, que si en una carrera alguien se cae, aunque yo voy adelante, me voy a regresar para levantar a mi compañero, ¿cierto? Porque yo quiero que todo el equipo llegue a la meta. Así es esto. Yo no puedo estar feliz si yo sé que alguno de ustedes se ha extraviado y no va a llegar a la meta. Este es el grupo de salvos que van a la eternidad, pero ninguna iglesia originada por el hombre puede afirmar tal cosa, hermanos.
Finalmente, número 7. No podemos terminar esta enseñanza sin la gran promesa, the great promise. ¿Cuál es la gran promesa que tiene la iglesia de Cristo? Ya hemos hablado de todo nuestro propósito aquí en la tierra. ¿Cuál es la gran promesa? El Señor nos dice que si somos fieles, nos llevará a la eternidad. Esa gran promesa la van a disfrutar solo aquellos que están en Cristo. Solo aquellos que están en su iglesia registrados sus nombres en el cielo, según lo que dice Hebreos 12:23. Esa promesa de ir a la eternidad es para aquellos en la iglesia que serán entregados al Padre. Me fascina el concepto en 1 Corintios 15, verso 28, cuando Pablo dice que después del juicio final, Cristo entregará el reino al Padre. Hermanos, todos los sufrimientos, cargas, desdichas, tribulaciones, lágrimas, llantos, dolor, enfermedades, todas las situaciones adversas de esta vida, algún día van a valer la pena cuando finalmente estemos cara a cara con Dios. ¿Usted sabía que no todos van a ver a Dios? A mí es un concepto que me produce temor en mi vida. A Cristo Jesús todos vamos a tener que verlo, porque dice Apocalipsis 1, todo ojo le verá. Cuando venga con el juicio, todo ojo le verá a Jesús, pero a Dios no todos lo van a ver. Únicamente los limpios de corazón, dice Jesús en el Sermón del Monte. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. El escritor a los Hebreos dice, sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, todo el esfuerzo que hagamos en esta tierra como iglesia y los sufrimientos y cumpliendo el patrón, el propósito, recordando el precio, el plan, todo eso va a valer la pena cuando finalmente estemos cara a cara con nuestro Creador y podamos pasar la eternidad con Él. Iglesia de Cristo, tan solo aquí en este lugar tenemos 4 años. Hemos tenido altos, hemos tenido bajos, nos hemos permanecido en la parte baja, pero esta iglesia no es de Christian, esta iglesia no es de Gendry, esta iglesia no es de Irde, esta iglesia no es de Nathan, esta iglesia es de Cristo. Y si algún día se levanta con el poder de Cristo y de su evangelio. Y si algún día no se levanta, numéricamente hablando, yo no sé por qué será. Si solo 3 o 4 vamos a ser salvos en esta ciudad, es porque así lo ha determinado el Señor. Nosotros de momento solo debemos enfocarnos en cumplir el propósito, seguir predicando, seguir anunciando, y el Señor dará el crecimiento. Solo aquellos que estén en Cristo pasarán la eternidad con el Señor. Solo aquellos que tengan sus nombres inscritos en el nombre o en el libro, de la vida, podrán ir a la eternidad. Hermanos, ninguna iglesia originada por el hombre puede tener todas estas promesas o bendiciones. Este es el tema. Pueden ser muchas otras características o muchas otras razones con otras letras, pero estas 7 características es, en mi opinión, lo que hacen grande a la iglesia de Cristo. Déjeme hacerle una pregunta para la cual solo usted tiene respuesta. ¿Está usted ya en la iglesia de Cristo? ¿Es usted miembro de esta gloriosa iglesia por la cual Cristo murió? Yo espero que sí. Si usted está observando este material luego en nuestro canal de YouTube, le hago la misma pregunta si me está escuchando. ¿Es usted ya miembro de la iglesia de Cristo? Si su respuesta es sí, gloria a Dios. Si su respuesta es no, ¿qué vas a hacer al respecto? Como decíamos, hay un patrón
que Dios nos ha dejado en su palabra para poder ser salvos. Y este patrón es justo el que le dejamos siempre al final de cada sermón, para que usted siempre lo recuerde. Y quizás usted hasta diga, el hermano siempre termina con la misma diapositiva, siempre termina con lo mismo. Ya ustedes saben cuándo yo voy a terminar, porque ya ven esa última diapositiva. Pero no es casualidad, es intencional. Hacemos esta diapositiva para que usted recuerde cuáles son los pasos a seguir para recibir la salvación. Creer en Jesucristo como el Hijo de Dios. Arrepentirnos de nuestros pecados. Confesar nuestra fe en Jesucristo públicamente para finalmente ser sumergidos en las aguas del bautismo. Cuando estamos bajo las aguas, tenga la plena seguridad que el Señor le perdona todo su pasado, todo lo malo que usted haya hecho. Y según lo que dice la Biblia, cuando usted sale de las aguas, resucita como una nueva criatura, a vivir fielmente para el Señor hasta el día que Él venga. Esto es lo que hace grande a la iglesia de Cristo. Que recordemos todos juntos esto siempre, que la iglesia a la que pertenecemos no es cualquier cosa, y no es cualquier cosa porque Cristo dio su vida por él. Recordémoslo, atesorémoslo en nuestro corazón y no permitamos nunca que nadie hable mal de la iglesia de Cristo. Muchas bendiciones, hermanos. Es todo para mí, soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo.